Río Vivo es una exposición pensada desde la unión de varios ríos que circundan la ciudad de Bucaramanga, el principal, que es el río Suratá, y dos de sus principales afluentes, que es el río Tona y el río Charco. Hola a todos, soy Milton Afanador de Dos Entes Magazine Arte y Cultura y nos encontramos aquí en este espacio desde la virtualidad para hablar con una de las grandes protagonistas de los procesos artísticos, estéticos y contemporáneos de nuestro territorio. Por supuesto, con Dayana La Villamizar, quien es una de las artistas ganadoras de los últimos portfolios de becas de nuestra ciudad. Y ella nos va a contar cómo ha sido este proceso, cómo ha sido la investigación y cómo a través de pensar el río, el espacio, el territorio y los materiales que en él se encuentran, podemos pensarnos a nosotros mismos. Un proyecto que hay que ir a ver hasta el 23 de diciembre en un lugar icónico de nuestra ciudad. Pero, como siempre, para Docentes Magazine Arte y Cultura, la primera pregunta, esa pregunta inevitable, esa de contexto que nos enmarca esta charla. ¿Quién es Dayana Lab y por qué está hoy aquí en Docentes Magazine Arte y Cultura? Hola, Dayana. Hola, ¿cómo están? ¿Qué más, Milton? Dayana Lam es una artista plástica egresada de la UIS. Eh, este año he lanzado dos óperas prima, una que fue Relieves de Río, que está todavía en la inauguración, y también fue ganadora de una de las becas de estímulo de este año, que es Bucaramanga Cree en tu Talento. Y en esta ocasión que vamos a hablar sobre Río Vivo, que también fue ganadora esta propuesta artística por parte de la beca de Arte y Circulación 2022. Aparte de esto, Río Vivo ha concursado a nivel internacional como mejor obra de instalación en la Bienal de Cali, que se presentó este noviembre de este año, en 2022, y también participó como proyecto ganador de proyecto tesis que se presentó en el Museo de Arte Moderno de la Uniminuto en Bogotá. Entonces, pues nada, feliz de estar con ustedes acá y de hablar un poco de lo que es mi obra y del trabajo que he venido realizando durante este año. Bueno, entonces, Dayana es uno de esos nombres que tenemos que memorizar e interiorizar porque seguramente va a dar mucho que hablar en esta generación de artistas egresados de la Universidad Industrial de Santander. Ya nos comentaste que tu obra va por la instalación, la Ujú. memoria, la investigación, digamos que del territorio, o sea, hay un ejercicio de investigación profundo. Esta obra, hablemos específicamente de Río Vivo, esta pieza que se encuentra en este momento en exposición. Coméntanos, ¿qué es Río Vivo y cómo llegas a este proyecto? Bueno, Río Vivo pues es una instalación a partir de un proyecto investigativo, como tú lo dices, muy fuerte, que se realizó en el territorio del río Suratá y dos de sus principales afluentes, que es el río Tona y el río Charta. Esta instalación artística en esta ocasión fue pensada para participar con la comunidad de los areneros de la playa en la zona que queda en Café Madrid y Campo Madrid. Entonces se trajo a Sala y especialmente a este lugar tan icónico que es la estación del tren de Café Madrid para poder involucrar la comunidad a sus alrededores, y pues Río Vivo entró a participar en esta gran convocatoria por eso mismo y tanto por el trabajo fuerte que se hizo en ese territorio. La comunidad participó en el montaje, en la instalación de dos piezas, que fue una escultura en piedra, que son piedras propias del territorio del río Suratá, que inclusive fueron extraídas por estos areneros y llevadas a la estación para poder hacer el montaje. Igual los sedimentos como la arena, donde se hizo un gran dibujo de arena de 16 metros por 6 metros, entonces fue una instalación, bueno, es una instalación bastante grande y fue un montaje
bastante laborioso para realizar. Se contó con aproximadamente 12 personas, entre ellas teníamos dos mujeres, que eran dos de las esposas de dos areneros. Llevaron la familia, llevaron sus hijos, entonces participamos como todos en este gran montaje de esta instalación. Tendríamos también unos videos que yo hice un trabajo audiovisual bastante fuerte en esta investigación de Río Vivo y Río Suratá, que es un poco ese análisis que yo realicé como artista plástica, y fue ese análisis del paisaje cultural, de las conexiones que se tienen a partir de esa experiencia que se tiene con el río, cómo se convive con él, cómo se experimenta, cómo a partir de la memoria el individuo empieza a recoger esas rocas, y es común ir a uno de estos lugares de cuerpo de agua y llevarse una roca para el recuerdo. Entonces, cómo ese valor o ese símbolo que le damos también al lugar y a lo que nosotros vivimos cerca del río, y más cerca del río Suratá, que es un río que está muy conectado con la ciudad, que es un río que está muy cerca al norte, y que incluso la misma comunidad lo utiliza, eh, no solo para extraer estos productos, estos sedimentos y para comercializarlos, sino también lo utilizan como medio recreativo. Entonces, fue un análisis bastante fuerte, y logré traerlo con este material audiovisual, que son 4 videos. Uno es el video de la inmersión del río, no solo desde la superficie, sino también de la profundidad del agua, de cómo lo captamos, cómo escuchamos ese río, cómo lo sentimos, lo vivenciamos. También hay uno sobre cada uno de los ríos. El río Suratá tiene uno donde es un video contemplativo completamente de lo que es el río y cómo vemos ese paisaje del río. Tenemos el río Tona, que es otro video que muestra un poco la transformación del territorio que se le hizo para poder hacer el embalse del río Tona. Entonces, cómo se conecta este gran embalse con el río Suratá, y que transcurre en esa conexión de esos dos ríos. El río Charta también muestra un poco ese gran paisaje natural, y cómo se transforma día a día, y cómo se muestra cada día un río diferente gracias a esa gran amplitud que tiene el río Chata, y cómo se conecta también con el río Suratá, cómo sus sedimentos cambian dependiendo del lugar donde se conectan, cómo cada río se comporta, cuál es su personalidad. Entonces, todos estos videos muestran un poco esos elementos estéticos y esas conexiones que yo tuve a partir de la experiencia que se tuvo en territorio. Una experiencia de vida, una investigación, también trabajo relacional y trabajo con comunidad, o sea, reconocimiento de procesos ancestrales de familias que llevan generaciones y generaciones sacando la arena del río, pero también hay un ejercicio de memoria territorial súper bonito, porque aquellos que hemos habitado el río, que somos cercanos al río Tona, o las personas que son cercanas al río Suratá, definitivamente al ver estos ejercicios de instalación recordamos nuestra niñez. Hay un ejercicio de memoria estética, de memoria sensorial, de paisaje sonoro, de sensaciones olfativas. Es un ejercicio profundo, y desde Docentes Magazine Arte y Cultura te felicitamos, y son necesarias estas investigaciones. El arte que también cuestiona el territorio y cómo transformamos el paisaje. Bueno, voy a hacer una pregunta que tiene que ver un poco desde tu posición como mujer investigadora, artista. ¿Has en algún momento vinculado el ser mujer, quizás una investigación de ecofeminismos en este proceso de trabajo etnológico y etnográfico que has hecho a través del río? Porque nombras que hay dos mujeres dentro de este grupo de 12 hombres, y tú como mujer investigadora, artista plástica y visual. Pues Milton, digamos que ese valor se fue dando poco a poco con la experiencia y con lo que también genera la comunidad y el trabajo comunitario, ¿sí? En un principio la investigación no me llevaba a eso,
pero poco a poco me he venido dando cuenta de que el proyecto requiere más cosas. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es el trabajo duro y pesado que se logró hacer en cuanto a la construcción de las esculturas en cada uno de los ríos. Yo hago una escultura en cada río. Entonces, como mujer artista, fue difícil trabajar en este territorio y ser expuesta al ambiente, digamos que también la seguridad, porque yo llevaba equipos y llevaba una serie de cosas que me obligaba a tener cierta protección. Sin embargo, el desarrollo en el ejercicio como de obra, me di cuenta de que era un trabajo mucho más performático, ¿sí? Que me faltó incluir en eso y que muy pronto, muy adelante podré hacerlo, ¿sí? Porque fue algo que me llevó a eso también como taller, de taller propio del territorio, taller creativo en el territorio me llevó a entender eso. Quisiera trabajar más a fondo estos temas, cómo poder involucrar a la mujer en estos trabajos que son un poco tabú y que llevan solo los hombres, que es ese trabajo pesado de trabajar, por ejemplo, en el río, de extraer la arena, de llegar y tomar la piedra. Inclusive algo que y como experiencia que me llevó mucho fue cuando trabajé con las mujeres en la comunidad haciendo el montaje, como ellas también en su afán de tener mismo nivel y ese entendimiento de que yo estoy trabajando y que estoy haciendo ese mismo esfuerzo que lo está haciendo mi esposo o el que está haciendo mi hijo, y darle un valor agregado a ese trabajo de la mujer, ¿sí? Como figura de un ser humano que también puede y puede dar más, puede dar a realizar más como su rol. No es solo lo que siempre estaban acostumbrados a ver, por ejemplo, en la casa, las labores de la casa, sino que también puedan tener esa oportunidad de tener esa conexión también, así como yo la tuve como artista, sino también los hombres que en su trabajo cotidiano lo hacen en el río todos los días, ¿sí? Que no es común, que no es normal ver, no es algo normalizado, es algo cuestionado, ¿sí? Y mi labor como artista, y después de todo este ejercicio de reflexión a partir de del trabajo de investigación que se ha hecho en este territorio, me ha llevado a pensar mucho en el valor como la mujer en estos roles. Mujeres en el territorio generando instalación, investigación, memoria histórica de estos procesos ancestrales. Bueno, al pensar el río y pensar estos tres ríos, me llegan a la cabeza varias ideas. Bucaramanga, que es nuestro lugar, nuestra burbuja, nuestro espacio, es una ciudad que crece en una meseta. Cuando uno sale de Bucaramanga a vivir o habitar en otros territorios, descubre que casi todas o grandes ciudades del mundo han crecido al lado del río. El río está al lado. Sin embargo, para nosotros como bumangueses, la experiencia del río como sensación, como memoria, es un ejercicio más lúdico de paseo. Eso quiere decir que no tenemos el río a la vista, que nuestro río no está ahí, que no accedemos a él diariamente como quizás otras grandes ciudades del mundo o otras ciudades de Colombia. Pienso en este momento en Cali, por ejemplo, que es una ciudad que está atravesada por el río. Pienso en el río Bogotá. Pienso, esto, por ejemplo, en Buenos Aires. Pero Bucaramanga tiene otra experiencia con el río. ¿Cómo es ese ejercicio de confrontación con la memoria, con lo sensorial y también con pensar nuestro territorio y confrontarlo con otros territorios que sí tienen río en sus urbes? Bueno, eh, todo ese ejercicio de repensar el río me llevó también a mis experiencias personales cuando estaba niña. Y me parece muy lindo cuando tú lo dices como ese recurso de memoria de infancia. Y yo llegué al río Suratá y a sus principales afluentes porque era un territorio de que mi recorría. Entonces entendía que durante mis vacaciones iba donde mi papá
y donde mi papá vivía el río de esta manera, como un centro de recreación, como ese gran parque de diversiones que era en mi juventud ir al Paseo de Olla, al famoso Paseo de Olla. Y culturalmente en Bucaramanga tenemos esa concepción de que el río es el lugar de descanso, ese es el lugar recreacional, es el lugar donde vamos los domingos, compartimos en familia, pasamos un rato ameno. Entonces, vivimos ese río a partir de esas experiencias personales. ¿Qué pasa y cuál es también un poco la reflexión? Y es lo que también me llevó un poco a la investigación en el territorio, es la transformación que se le hace a los cuerpos de agua para un sostenimiento social y un enriquecimiento netamente comercial. Entonces, ¿cómo la ciudad está captando estos cuerpos de agua para poder generar un gran banco de agua y poder tener una vida de 50 años de abastecimiento del agua potable en Bucaramanga? ¿Sí? Y cómo afecta ese cambio de territorio, cómo afecta ese cambio en el ecosistema. Entonces, entender también el río no desde de lo que nosotros evidenciamos, sino también cómo lo usamos, cómo lo vivimos, cómo vivimos de él, ¿sí? Debería ser una reflexión mucho más cordial y amigable con el medio ambiente. Y en Bucaramanga tenemos estos grandes cuerpos de agua que aún son potables, que aún tenemos ríos que tienen una buena calidad en el agua, pero que sin embargo por estas grandes transformaciones estamos contaminando el agua. El río Tona está teniendo problemas de oxigenación porque al represar tanto el agua cambia el color, cambia el aroma del río y la calidad de agua no era como la que teníamos hace 10 años, cambió totalmente. El río Suratá es un río contaminado por todo lo que viene del río de Betas con la extracción del oro y que durante siglos ha sido un territorio que ha generado explotación mineral, que no solo del oro, sino también de la cal. Entonces, todo esto va al río y fuera de eso, todo lo que circunda alrededor del río y cómo la comunidad vive y convive alrededor, que son pequeñas fincas que todo lo van depositando al río. Entonces, esa reflexión de cómo vivimos del río fue lo que me llevó a mí a entender un poco más esa sensibilidad de realmente mostrarle al espectador que tenemos estos cuerpos de agua, pero que se deben cuidar y cómo es su ambiente natural y cómo llegamos a involucrarnos tanto que cambiamos ese aspecto del río. Entonces debemos transformarnos, es un río para poder entender que debemos nacer, debemos desarrollarnos, pero también morimos. Y cómo deseamos morir también es esa invitación, que como personas y habitantes de Bucaramanga entendamos que estos ríos somos nosotros también, ¿sí? Entonces es como pensar eso. Pensar el río, vivir el río, reflexionar el río y también construirlo desde el arte o reconstruirlo. Bueno, ya hemos transitado y hemos hablado por varios estadios de este proyecto. Ahora vamos un poco a unas preguntas técnicas sobre el proceso de socialización, porque esta obra está enmarcada y se está socializando en un lugar específico Ujú. gracias a una beca. Cuéntanos cómo accedes a la beca, qué beca es, dónde se está mostrando la obra, hasta qué fecha se va a mostrar y dónde van a quedar esos registros para aquellas personas que no se pueden trasladar hasta el Café Madrid para ver la pieza, la instalación, puedan acceder a los registros de este río vivo que es este proyecto artístico de Dayana Lab. Bueno, Río Vivo está ahorita en redes sociales. En mis redes sociales es dayana.lam. Villamizar. Me pueden encontrar en Facebook y me pueden encontrar en Instagram. También tengo página virtual personal que es por Wix. El link se encuentra en la descripción de Instagram y de Facebook. Entonces solo es darle un clic y acceden a la información.
Y cómo realmente participar en estas becas, pues vaya que es una pregunta bastante interesante porque yo como recién egresada artista plenas, como, con óperas prima, fue realmente una alegría haber participado con 2 obras que van muy de la mano, pero que fueron seleccionadas como ganadoras y entender que lo que se está viviendo ahorita en Bucaramanga es hablar de exactamente de territorio. Entonces, participar en estas convocatorias es identificar también de lo que se está hablando, de lo que se quiere mostrar aquí en Bucaramanga y poder aplicar a estas becas. El Instituto de Cultura ofreció estas becas en el mes de noviembre. Fue una convocatoria muy corta, entonces participamos 4 artistas en los cuales hicieron cada uno pues su experiencia con comunidad específicamente en estos lugares. Y Río Vivo fue seleccionado para la estación de Café Madrid por lo que implicaba y por la ejecución del proyecto. Entonces, digamos que encajaba muy bien con la comunidad y era algo que se quería hacer con ellos. ¿Y hasta cuándo va a estar la exposición? La exposición está desde el 6 de diciembre, es presencial, está dentro de la estación de Café Madrid y va a estar hasta el 23 de diciembre en exposición. Para nosotros en Docentes Magazine Arte y Cultura es fantástico tenerla en este espacio a través de la virtualidad para que nos cuente un poco sobre este interesante proyecto que se ha venido dando a través de la investigación, del trabajo con comunidad, de este trabajo relacional, pero también con una investigación desde lo sensorial, desde la memoria y desde la importancia de reconocer el río como un espacio vivo. Quizás por eso el nombre Río Vivo. Muchísimas gracias, Dayana, por estar aquí en Docentes Magazine Arte y Cultura en su 6ª temporada y por supuesto totalmente invitada para seguir dialogando sobre esos futuros proyectos que seguramente van a surgir a través de el territorio. Gracias a ustedes, docentes, Magazine, por estar aquí, a pesar de que estamos desde la virtualidad. Yo estoy lejos, pero estamos conectados a partir del arte y la cultura. Esta gran intención y esta gran participación que tenemos los artistas en Bucaramanga y pues aprovechar los espacios que tenemos para difundir eso, cultura y arte. Traemos la comunidad del río Suratá y especialmente los areneros para que ellos tengan y para que se involucren con este gran río, no solo desde su trabajo, sino también desde una expresión artística. Es entender el río desde otra visión, desde el dibujo, desde la arena. Y también pensar en una escultura de roca con un material completamente natural y que las personas puedan tocar, puedan entender cuál es la composición de estas rocas, porque el río es de esta forma, porque las rocas son de esta forma, porque la arena tiene ese color, porque la composición de la roca o las formas de las rocas son tan específicas. ¿Sí? Entonces por eso hago una gran instalación de gran tamaño para que el espectador realmente tenga una inmersión de ese gran río Suratá de Tona y Chata.